Es la 1:00 en Canarias. El Gobierno de Madrid vuelve a retrasar la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso para anunciar nuevas medidas frente al coronavirus. Estaba prevista primero para las 11:30, luego a la 1 y finalmente va a ser por la tarde. Mientras sigue dilatándose su respuesta, fuentes de Moncloa nos acaban de confirmar que el Gobierno central está trabajando con el de Madrid en la elaboración de esas medidas. Nieves Goicoechea, buenas tardes. Buenas tardes. En este momento el gabinete del presidente del Gobierno está coordinándose, trabajando conjuntamente con el equipo de Isabel Díaz Ayuso en las medidas más adecuadas y urgentes para Madrid y en buscar ese mejor encaje jurídico a cada uno de los pasos que deben darse. La disposición de Moncloa y de los ministerios es de colaboración absoluta con el Gobierno madrileño, nos dicen desde Moncloa, y ahora mismo las llamadas y la comunicación entre ambos gabinetes se suceden entre el Palacio de la Moncloa y la Puerta del Sol. Por eso es lógico, nos cuentan, ese retraso para presentar, coordinar la estrategia en las próximas horas. Por su parte, dice el Ejecutivo de Ayuso que el retraso obedece a la complejidad para analizar desde el punto de vista jurídico la implantación de las medidas, pero sabemos también que hay tensión en el seno del propio Gobierno de Madrid, informa Javier Bañuelos. Sí, oficialmente la versión del nuevo retraso, el segundo, es que la decisión obedece exclusivamente al complejo examen jurídico previo de estas medidas para su entrada en vigor, pero nos consta que hay diferencias en el debate de estas medidas. Hay tensión en esa reunión entre la presidenta y todos los responsables de la Consejería de Sanidad, entre ellos también el viceconsejero Antonio Zapatero, reunión a la que se acaba de sumar también el vicepresidente Ignacio Aguado. Recordemos que la previsión inicial era que el Gobierno de Ayuso anunciase las nuevas medidas a las 11:30, después se retrasó a la 1 de la tarde y ahora nos dicen que la comparecencia para informar de esas nuevas medidas se traslada a esta tarde, eso sí, ya sin hora concreta. También sobre la pandemia, Andalucía ha vuelto a registrar un nuevo récord de casos desde el inicio de la desescalada. El número de nuevos positivos supera los 1.600. Sevilla, Fernando Pérez Monguió. Ayer Andalucía vuelve a batir, por tanto, un día más su peor registro de contagios. Especialmente preocupantes son las cifras de Málaga y Sevilla, que casi acumulan la mitad de los positivos. Un incremento que no se traduce, según el consejero de Salud, en una mayor tensión hospitalaria, porque es consecuencia, dice, de que ahora se están haciendo más pruebas PCR. Por ello garantiza que a día de hoy no hay datos objetivos para confinar o desescalar en fases en ningún territorio. Jesús Aguirre. Ni contagios comunitarios que nos den en algún sitio que poner un punto de alarma referente a tener que llegar al confinamiento, aislamiento o al desfase, pasar de fase 3 a fase 2 o a fase 1. Afortunadamente baja la cifra de fallecidos, 6 por los 25 de ayer. La comunidad que de momento estaba gestionando mejor con los datos de esta segunda oleada, Asturias, acaba de declarar alerta naranja en el municipio de Laviana. Se ha encontrado allí un brote con 35 casos. Más allá del coronavirus, los presidentes de CaixaBank y de Bankia están presentando ahora mismo los detalles de la fusión de estas dos entidades. José Ignacio Goiri Golzarri ha apuntado la posibilidad que no se recupere todo el dinero con el que se rescató Bankia. Siguiendo esa comparecencia, en Valencia está Javier Ruiz. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, José Ignacio Goiri Golzarri reconoce que no se van a recuperar esas ayudas, pero dice que esas ayudas no solo han salvado a Bankia, sino que también estabilizaron el sistema financiero. Hubiera sido más caro dejar caer a la entidad, así que ese dinero no se da por perdido, sino por invertido, decía. Escucha. A consecuencia de aquella inversión, se estabilizó el sistema financiero. Si no se hubiera estabilizado el sistema financiero, el impacto en la economía hubiera sido muy, muy superior. Por lo tanto, con independencia de que la recuperación sea mayor o menor, la decisión que se tomó fue la decisión correcta. No hay respuesta a qué va a ocurrir todavía con los trabajadores. Se habla de 770 millones de euros en ahorros, pero no se ha determinado todavía cuántos trabajadores sobran como consecuencia de la fusión. El calendario sí está claro. A partir de ahora, ratificación de la operación a mediados de noviembre, notificación a Economía con informe previo del Banco de España y la fusión estará terminada en el primer trimestre de 2021. Más cosas, la Comisión Europea presenta una campaña contra el racismo con la que pretende, entre otras cosas, acabar con el techo de cristal de las propias instituciones. Consideran que el perfil de los cargos o funcionarios no representa la realidad social que hay en el continente. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor.
Las leyes antirracismo son claras en la Unión, pero el 40% de europeos con orígenes étnicos en África o minoría gitana o subsahariana se han sentido discriminados en alguna ocasión. A menudo en el trabajo, 30%, o en la educación, 12%. La Comisión ha presentado estos datos y ha anunciado hoy que va a hacer un estudio entre sus propios servicios con el convencimiento de que en estos momentos el blanco es el único color que identifica a las instituciones de la Unión. Y nos queda la información del deporte. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes. Durante el día de hoy el Real Madrid y el Tottenham van a hacer oficial la cesión de Gareth Bale al conjunto inglés y el traspaso de Reguilón. Además estamos a la espera de que el Barça valide las más de 20.000 firmas presentadas ayer para saber si va a haber mociones de censura contra el presidente José María Bartomeu. Y todo esto antes de que comience la segunda jornada de Liga, con 3 partidos para el sábado: Villarreal Eibar a las 4, Getafe Osasuna a las 6:30 y Celta Valencia a las 9. En un fin de semana, Borja Cuadrado, en el que se va a decidir el Tour de Francia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes desde la línea de salida de Bourg-en-Bresse. En 25 minutos arrancará la antepenúltima etapa del Tour de Francia final en Champagnol, 166 kilómetros, jornada propicia para las fugas o para el sprint. Sería el penúltimo antes del domingo en los Campos Elíseos de París. El Bora de Peter Sagan ha anunciado batalla en busca de ese maillot verde para intentar descolgar al irlandés Sam Bennett, que es el poseedor del jersey de la regularidad. Como decimos, la etapa arranca a la 1:30 de la tarde. Además, la FIFA ha anunciado esta mañana que los partidos de las ventanas internacionales de noviembre y de febrero se van a celebrar en formato burbuja, con test PCR. Cada burbuja va a consistir en 4 o 8 equipos, es decir, uno de los grupos de clasificación. Y mañana empieza la Liga ACB de baloncesto, así que, Antonio, no te vas a aburrir este fin de semana, aunque tengamos que estar encerrados en casa. Sí, y aunque llueva, pues veremos el deporte. Gracias, Óscar. Es todo. Sigue la información actualizada en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14.